Y respecto a la reforma judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a los integrantes del Comité de Evaluación para la elección de juzgadores en 2025 su propuesta de 5 integrantes. Ya le decía, en la lista aparece ni más ni menos que Arturo Saldívar, coordinador general de política y gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien en 2009 fue nombrado ministro de la Corte, después fue presidente de esta institución. Se intentó alargar su periodo de presidencia de la Corte por 2 años, no funcionó, terminó su periodo y bueno, pues se fue casi que a militar a la 4T. También está Vanessa Romero Rocha, columnista, colaboradora de medios de información con pues la ideología morenista casi que al 100%. Mari Cruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. También Javier Quijano Vaz, integrante de diversas barras y asociaciones de abogados nacionales e internacionales. Fue el abogado de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y lo querían desaforar. Bueno, pues su abogado era o fue Javier Quijano. También está Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Y el Pleno de Senadores hizo lo propio y aprobó la integración del Comité de Evaluación para la elección de jueces. Los legisladores de oposición acusaron que son perfiles afines a Morena. El Poder Legislativo instaló el Comité de Evaluación que calificará la lista de personas juzgadoras que van a participar en el proceso electoral del 2025. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no cobrarán, ya que es un cargo honorífico, pero sí tendrán presupuesto para llevar a cabo sus responsabilidades. Sí van a contar con un presupuesto y con todo el respaldo. Ahorita, antes de venir con ustedes, les acabo de ratificar que lo que necesiten para sacar su tarea, lo vamos a hacer. Van a estar en Jico, como ya lo dije, en el antiguo ayuntamiento en el antiguo Senado. Solo les pediremos ahí el espacio cuando se haga la entrega de la presea Belisario Domínguez, pero ahí van a estar trabajando estos meses sin que los incomode nadie. Fernández Noroña dio a conocer los datos de las declinaciones de jueces y magistrados que no irán en la elección del próximo año. En total son 859. 349 jueces y juezas decidieron presentar su declinación. Está analizando apenas el equipo si no hay confusión. Esto es porque hay quienes entendían la declinación y la renuncia como actos similares y no lo son. Lo he explicado ya, la declinación es la determinación de cada persona juzgadora a renunciar a su derecho a participar en el proceso electoral y eso se respeta, es un derecho electoral. Mientras que la oposición aseguró que este comité de evaluación es un fraude, ya que afirmaron varios perfiles tienen vínculos con Morena. El partido oficialista reiteró que se trata de perfiles autónomos y profesionales. Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, Andrés Norberto García y María Gabriela Sánchez integran el comité. Con información de Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se quedó atrás e integró a su comité de evaluación. También, ante la falta de consenso, se tuvieron que realizar 7 rondas de votaciones en las que fueron electos Mónica González, Emma Mesa Fonseca, María Emilia Molina de la Fuente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo. 3 de ellos son de carrera judicial y 2 son académicos. Y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, recalcó que los 3 comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se manejarán con autonomía e independencia para realizar su trabajo. Yo creo que el comité, cada uno de los comités va a trabajar unido, porque los perfiles que se presenten como candidatos seguramente van a ser selectos por ellos de manera escrupulosa.
Entonces hay marco referencial en la ley de los requisitos que deben reunir: experiencia, calificación, capacidad. Entonces creo que va a ser un trabajo arduo. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE revisar el costo de la elección judicial del próximo año, luego de que trascendiera que el monto va a superar los 13,000 millones de pesos. Aprovecho cerrando para que el INE también revise cuánto va a costar la elección el próximo año, porque escuché que decían 13,500 millones. 13,000 millones, se habían dicho que eran 7,000 hace unos meses. Entonces, a ver, no va a haber financiamiento a partidos políticos, toda esa parte de una elección normal no viene. Bueno, pues ya escuchamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablar del costo de esta elección. 13,000 millones de pesos suena pues bastante alto para una elección, un primer ejercicio de elecciones de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo el primer domingo de junio del próximo año. Seguramente se recortará ese presupuesto y es importante porque estamos pues prácticamente a la vuelta de la esquina de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, entreguen al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, el paquete económico del próximo año que contiene el presupuesto federal, la ley de ingresos, cómo va a recaudar y de dónde va a obtener ingresos el gobierno, la mayoría a través del cobro de los impuestos, y también los supuestos económicos, es decir, qué espera en términos de crecimiento económico, de tasas de interés, de inflación, de tipo de cambio, de producción petrolera, etcétera. Normalmente los gobiernos suelen pues jugar un poquito con estos supuestos económicos, con estas expectativas para tratar de pues cuadrar el presupuesto, sobre todo porque se anticipa que va a ser un presupuesto muy elevado, similar al que se tuvo este año de 2024 de cerca de 9 billones de pesos, con una deuda de casi 2 billones de pesos para financiar el gasto público. Se tiene que reducir ese déficit fiscal, seguramente no se reducirá del 6%, 5.9% de los requerimientos que tiene el gobierno para, para pagar su deuda. Se dice que podría reducirse al 3.5%, aunque se ve muy complicado toda vez que el gasto público seguirá en niveles bastante altos. Y bueno, por eso es que pues no se está anticipando o considerando darle un presupuesto adicional al INE de 13,000 millones de pesos para realizar esta elección. Vamos a ver en cuánto queda ese presupuesto y con lo que le den al INE, qué puede hacer para instalar casillas, para imprimir boletas y ya veremos, porque es una elección que se antoja bastante complicada y sobre todo poco concurrida. Hay pocos ejemplos de lo que ha sucedido en el mundo, el caso de Perú, pero en México no se anticipa que vaya a haber una votación masiva, un interés muy grande de los mexicanos por ir a votar a sus jueces locales, federales, a los magistrados, a los ministros, pues ya veremos. Pero hablando de la Corte, el próximo martes, que es un día crucial para el mundo y para los Estados Unidos, porque son sus elecciones presidenciales, además de que se renovarán otros puestos en la Cámara de Representantes, en el Senado y en 11 estados de la Unión Americana. Pero bueno, la importante es la elección presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, que va a ser relevante para México, sobre todo pues para saber con quién tendrá que tratar el gobierno de Claudia Sheinbaum los próximos 4 años en los Estados Unidos, y con una mujer que podría hacer historia, igual que Claudia Sheinbaum al convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, o con un muy estridente y duro negociador, Donald Trump, que ya lo conocimos, no era tan radical, pero bueno, pues ahora prácticamente ya no tiene nada que perder si regresa por 4 años más a la Casa Blanca, y veremos cómo nos va, sobre todo con las amenazas veladas que ha hecho Donald Trump respecto de México en temas de seguridad, de migración y del acuerdo comercial, de los aranceles que quiere ponerle a los fabricantes de autos en México. Ya lo veremos. Pero también en el supermartes de la próxima semana, el 5 de noviembre, está lo que tiene que ver con el Poder Judicial y esta votación que hará el Pleno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia,
respecto del proyecto del ministro González Alcántara de invalidar parcialmente la reforma judicial, sobre todo que no vayan a votación los jueces y magistrados. 8 ministros que son los disidentes, los que presentaron la renuncia, disidentes porque no comulgan, no ven bien la reforma judicial, podrían pues votar a favor del proyecto de González Alcántara e intentar echar abajo esta reforma judicial, aunque bueno, pues con la de la supremacía constitucional y con todo esto se ve pues muy complicado que vayan a acatar este fallo si es que lo apoyan los 8 ministros y ministras que hoy no están de acuerdo y que ya presentaron sus renuncias al Poder Judicial. Vamos a ver si lo apoyan o no, porque la crisis constitucional pues ya está en todo su esplendor, pero este tema pues podría poner ahora sí que todavía más de cabeza al Poder Judicial y las pugnas que hay entre poderes de la Unión, el Poder Legislativo, Poder Judicial y también involucrado el Poder Ejecutivo. Así que super martes de la próxima semana por las elecciones en Estados Unidos y por esta votación del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que busca echar abajo parcialmente la reforma judicial.